Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con dos personas, los dos son dos hombres, son parte de un proyecto que se llama Seres. Es un proyecto Seres con C. Es un proyecto bien interesante, a mí me sorprendió, no creo que sea el único, pero me gustó mucho porque es un libro unido a un proyecto de música. O sea, el proyecto es general, pero es un libro de ciencia ficción que se llama Seres, unido a un proyecto de música que también se llama Seres. La idea es que mientras se esté leyendo el libro, se pueda escuchar las piezas musicales que acompañan a cada capítulo de este libro. Es bastante entretenido estar leyendo y le aporta mucho más a la lectura el estar escuchando la música mientras se está leyendo. Bueno, de este proyecto, de quiénes son, porque hay algunos referentes súper interesantes también, vamos a hablar con José Miguel Martínez, el escritor de Seres, y Tomás Arriagada, músico, el que se encargó del área musical de este proyecto en general. Hola José Miguel y hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy José Miguel. Hola Tatiana, soy Tomás. Qué bueno conversar con ustedes de este proyecto. José Miguel, partir por conversar cómo nació el proyecto. No sé si tú me quieres hablar primero de cómo nació, si fue una idea aparte que después se sumó la música, o primero fue la música y después la literatura, después la escritura, o trabajaron en conjunto. ¿Cómo fue que surgió? No sé quién podría responderme de los dos esa pregunta de cómo surgió el proyecto y la idea de realizar música y literatura. Bueno, puedo partir yo y Tomás complementa. El proyecto surgió concretamente porque Tomás me lo propuso en 2019. Él estaba en ese tiempo, y ahí él puede contar un poco más, experimentando como con sonidos de sintetizadores y música más futurista, y él ganas de hacer un proyecto de ciencia ficción, y él había leído mis cuentos antes, porque yo con Tomás somos amigos de toda la vida. Nosotros estudiamos juntos en el colegio, nos queremos desde hace mucho tiempo. Entonces él me propuso, mira, te tinca que yo agarro un puñado de tus cuentos y hago una versión musical de esos mismos. Y me preguntó, dado el sonido que él estaba experimentando en ese tiempo musicalmente, si tenía cuentos de tipo ciencia ficción. Y yo, bueno, durante los años, si bien mis libros anteriores han sido los que están publicados, son más ligados a la novela negra y al western, durante los años yo igual he estado escribiendo cuentos o borradores de cuentos de ese tipo, de ciencia ficción. A mí me encanta el género, me encantan los géneros en general, así en el más clásico de los sentidos, pero el de la ciencia ficción tengo un particular cariño y nunca me había atrevido a publicar un libro de ese tipo, a pesar de que había estado escribiendo algunos borradores del género. Y yo le empecé a mandar esos cuentos a Tomás. Entonces, en ese proceso del 2019, en que yo le mandaba los cuentos, él los leía, hacía una interpretación musical de los mismos y componía un tema para cada cuento. Y eso generó una sinergia creativa que hizo que, además de que yo corrigiera esos borradores antiguos, también escribiera nuevos cuentos para complementar el mundo de Seres. ¿No es así, Tomás? Sí, no, está perfecto. Fue efectivamente así. Y solo agregar que fue evolucionando en el fondo, porque partimos, claro, con algunos borradores sin tener mucha claridad de en qué iba a deparar este proyecto al final, si iba a terminar en un libro, en algún conjunto. No lo teníamos muy claro en ese entonces. Solo sabíamos que teníamos dos pasiones: la literatura, en el caso de José Miguel, y la música, en mi caso, que ambos también teníamos un gran aprecio por lo que hacía el otro. Yo soy fan del trabajo de José Miguel, y me di cuenta que José Miguel también era fan de lo que yo estaba haciendo, de manera bien incipiente, porque yo estaba recién metiéndome, haciendo mi espacio en la música. Y desde esa inspiración mutua empezamos a trabajar juntos, y fue creando lo que terminó en un disco de 9 canciones y en un libro con 9 relatos que hablan de toda esta historia de lo que sucede en este planeta llamado Seres. Se me olvidó decir eso en la introducción, que este libro es un libro de ciencia ficción. Y bueno, ya en entrevistas anteriores que lo he dicho, yo soy fan de la ciencia ficción absolutamente. Creo que ahí hay un género que es pero fundamental en el mundo contemporáneo. Entonces, leer un libro de ciencia ficción y trabajar con uno siempre para mí es un placer, y siempre estoy buscando cosas nuevas en eso porque a mí me gusta mucho. Pero ahora, Tomás, quería preguntarte algo.
Bueno, el trabajo, a mí me gusta mucho también cuando los artistas en general trabajan cruzando áreas distintas, tomando referentes o inspirándose en otras artes para desarrollar esta mezcla que ahora se está dando mucho. Quería saber cómo es el proceso de crear una pieza musical tomando como referencia una pieza de literatura. ¿Y cuáles son tus referentes para trabajar en esta área en que tú lo hiciste, en ese trabajo que tú desarrollaste? Cuéntame un poco sobre el trabajo que desarrollaste con la música. Sí, perfecto. Mira, bueno, como contaba José Miguel al principio, él me mandaba un borrador. Partimos con uno, y de ese borrador lo que yo hacía es que lo leía como cualquier lector, en el fondo, ¿cierto? Lo partía, lo terminaba por leer, para engancharme con el relato y entender bien el relato. Después tenía una conversación técnicamente con José Miguel para entender la visión que él tenía detrás de cada relato, porque cada historia también tiene su propia inspiración en el escritor. Y para mí ese era un motivador súper importante y un gatillante muy importante para entender también cómo podía abordar yo la música bajo mi propio prisma, también bajo mi propio lente. Entonces, ese es parte del primer proceso. Segundo proceso es que después yo ya leía nuevamente la lectura con lo que José Miguel me había transmitido, y esta vez poniéndole tonos y creando una atmósfera musical a lo que yo interpretaba de cada uno de esos relatos. De esa manera, en el fondo lo que trataba de hacer era identificar cuál iban a ser como el dramatismo que quería ponerle musicalmente a cada una de estas canciones. Y así fue como fui tomando decisiones con el tiempo, porque después la música también fue madurando, así como el proceso de escritura de José Miguel también fue evolucionando y fue madurando con el tiempo. Fui tomando decisiones, por ejemplo, de qué tipo de instrumentos tenía que tener la música. De ahí fue como tomé decisiones, como lo había mencionado antes José Miguel, si no me equivoco, de sintetizadores. El sintetizador es un instrumento súper importante en la música más futurista o más de ciencia ficción. Está mucho en las películas o en los soundtracks de, qué sé yo, John Carpenter, por ejemplo, un tremendo director y un gran referente. Ya que me preguntaste de referente, ¿en dónde nos inspiramos? John Carpenter fue definitivamente uno de ellos. Mucho de las películas de los 80 y de toda la ola artística que existía en ese mundo o en ese tiempo. Mucho referente también clásico, te diría más como porque hay mucha violín, viola, cello, trombón, también incluido en conjunto con los sintetizadores. Y por último también mucha influencia rock, que es parte de la esencia también del disco en sí mismo. Y hay harta influencia, entre ellas probablemente de los que más me influyó fue Muse. Soy bien fan de ese grupo en particular, y ellos tienen una puesta en escena también bien única. Entonces yo creo que toda esa mezcla de todo termina por dar esto que yo llamo como rock espacial, que mezcla los sintetizadores con lo clásico y con las guitarras más como estridentes, que terminan por dar forma al disco en su todo, bajo una interpretación mía de lo que es la historia de cada uno de los cuentos. Hay un cuento de los que leí acá en el libro que se llama Los actos de arquitectura. Este cuento me pareció, o sea, este texto me pareció particularmente destacable porque utiliza una forma de narrar del ensayo que se ocupa mucho en la teoría artística, y toma como referente esos textos para crear una fantasía, un espacio dentro de este libro. Entonces quería que escucháramos un pedacito de la música que Tomás creó para este capítulo, y después vamos a hablar con José Miguel sobre ese capítulo.
Bueno, José Miguel, sobre los actos de la arquitectura. A mí, como decía anteriormente, me pareció súper significativo este capítulo porque aborda muy bien el tema, uno de las grandes cosas de la ciencia ficción, que es revisar, que es crear un mundo para finalmente revisar nuestra humanidad. Y aquí en los actos de arquitectura es como que queda bien en evidencia ese trabajo que realiza la ciencia ficción. Cuéntame un poco sobre el trabajo que realizaste en este capítulo y qué te pareció cómo se unió con la música que creó Tomás. Bueno, ese cuento, Los actos de la arquitectura, no por nada está como hacia el final del libro, creo. Este es el penúltimo relato antes de cerrar el libro, porque la idea era como que fuera un relato unificador del todo. Pero tú bien lo dijiste, la forma de ese relato es un ensayo. O sea, fue escrito, el juego era hacer un ensayo de ficción, ¿no? Tomando la forma, hay hartos escritores icónicos e históricos que han hecho eso antes, o sea, la literatura fantástica, Borges, en ciencia ficción, Stanislaw Lem. Entonces a mí me gustaba mucho esa forma, y bueno, yo me basé en una idea que la puse en el epígrafe, que es de un arquitecto que fue profe mío en la Facultad de Arquitectura hace ya hartos años ya, 15 o 16 años atrás, que es Alejandro Aravena, un arquitecto bien conocido chileno. Él planteaba... conocido. Sí, claro, ¿lo conocen? ¿Les suena? No. Sí, bueno, claro, se ganó el premio Pritzker y qué sé yo, es el tipo súper famoso en el mundo de la arquitectura. Pero yo me acuerdo que curiosamente a mí lo que más recuerdo de él es lo que aprendí de él en el taller 1, en el primer año de arquitectura. Él tenía un ensayo escrito que es de donde yo saqué el epígrafe, que se llama Los hechos de la arquitectura. Y en ese ensayo, lo que dice el epígrafe, ¿no? que cita, es que siempre se produce un descalce entre lo que el arquitecto imagina, como diseña, digamos, en el proyecto y la vida que termina por darse en ese mismo proyecto. Y él da ejemplos bastante significativos en ese ensayo, de tipo, no sé, por ejemplo, cuando alguien diseña un parque o una plaza, muchas veces tira, por ejemplo, franjas de vereda, pero uno puede ver en el pasto donde pasa la huella de las personas porque quieren cruzar, por ejemplo, por el lado más corto. La gente no obedece muchas veces al recorrido que uno diseña, sino que pasa por donde quiere pasar. Y eso sucede en la mayoría de los proyectos de arquitectura. Entonces, esa idea yo la quise llevar como hasta el extremo. Ese era el juego de este cuento. Llevar, en el fondo, como hacer un ensayo sobre la obra de un reconocido arquitecto de este planeta Nano Ceres, que es este personaje que se llama Sago Emgen, y que a través de ese ensayo se vaya de a poco develando como una suerte de conexión trastornada entre sus proyectos más emblemáticos y la vida que finalmente termina por darse en ellos. Entonces el tono del texto parte como con una cosa media así de estudio, más formal, pero pronto empieza a tomar como un vuelco estrafalario, ¿no? Se vuelve una investigación casi como de corte detectivesco, más que un ensayo académico. Y aparte recapitula diversos momentos como ya vistos desde otra perspectiva de los relatos del libro, pero están analizados ahora desde un punto de vista, no sé, mayor, como una escala de observación más amplia, ¿no? Bajo el foco de la arquitectura y el urbanismo. Y el ensayo lo que busca es justamente desentrañar, bueno, no solo los secretos de la obra de este arquitecto, sino también los puntos más retorcidos de las historias narradas en el libro. Bueno, quería saber, como para ir terminando, ¿qué les pareció el proyecto? ¿Piensan seguir? ¿Creen que se puede construir algo nuevo? ¿Seguir con Ceres o otra cosa? O por último, si a veces no se puede continuar en los proyectos, pero si este proyecto, la construcción de Ceres, les abrió la creatividad a experimentar en nuevas cosas, a tomar nuevos caminos. ¿Cómo fue la conclusión de la creación de este proyecto? No sé quién quiere comenzar. Yo puedo partir. ¿Sí? Y después le doy el pase a Tomás. A mí en lo personal, para mí este proyecto fue un aprendizaje tremendo. El oficio de la escritura es solitario e individualista. Es raro colaborar con alguien más. Entonces para mí fue todo un aprendizaje, como el proceso creativo del fondo, interactuar con Tomás de ida y de vuelta, con cada cuento que yo le mandaba y con cada respuesta que él me daba de forma musical,
con cada tema, qué sé yo, lo íbamos conversando. Entonces, para mí fue algo completamente novedoso. Y respecto de la continuidad, yo en lo personal estoy súper contento con lo que ya logramos. Y yo soy muy de vivir el momento, entonces no tengo nada proyectado. No obstante, sé que Tomás, como en cuanto a la visión del todo del proyecto, tiene como ciertas ideas de continuidad. Entonces de ahí te voy a dar el paso a ti, Tomás, para que contes un poco de lo que se viene. Sí, y un poco como simplemente para reforzar lo que decía José Miguel, yo también en la misma sintonía. Una de las cosas que de los principales aprendizajes es que nos hemos ido sorprendiendo también en el camino. Yo creo que eso es algo que hemos rescatado los dos, y también ha sido un aprendizaje para los dos, que ha sido una experiencia súper entretenida, desde la creación inicial hasta donde hemos ido terminando. También no lo hemos dicho, pero cada uno de los cuentos tiene su propio arte. Yo en particular he estado dibujando el arte, he estado haciendo también algunos videos con más ciencia ficción también, un poco para promocionar el proyecto. Entonces, obviamente, este género abre una serie de oportunidades para adelante que uno puede ir explorando. Pero por lo pronto estamos súper focalizados ahora con José Miguel, y bajo el alero también de Planeta, como editorial, de focalizarnos probablemente durante mayo, junio, en seguir promocionando el proyecto como un todo, en mostrar el valor que tiene mezclar dos artes, en este caso. Y posteriormente tenemos mucho material fotográfico, de arte, que vamos a ir probablemente indagando uno a uno en los meses venideros. Y también lo otro, quizás solamente para destacar nomás, que tú lo mencionaste al principio, es un proyecto que también nosotros le damos harta énfasis a la experiencia, en cómo se vive. Y si bien no tiene una regla, nuestra como sugerencia y lo que tratamos de empujar es que se vean como dos obras únicas, y uno puede escuchar la música primero o después leer los cuentos posteriormente, o al revés, o como decías tú al principio, tratar de probar si es que uno puede leer mientras escucha la canción, ¿no? En ese sentido, como que vamos a focalizarnos también harto en cómo poder potenciar esa experiencia para las futuras personas que quieran conocer seres y conocer más de este universo, sus personajes, los relatos, historias, etc. Así que nada, súper en síntesis, contento por lo que se viene, contento por lo que tenemos, y vamos viendo cómo va evolucionando en el camino. Oye, y ese material de arte que ustedes dicen que están promocionando en redes, ¿dónde puede ver la gente ese material? ¿Tienen redes sociales, página? ¿Cómo puede la gente que se interese en ver eso que tú cuentas, Tomás? Sí, mira, tenemos harto espacios para poder llegar a nosotros. Tenemos cuenta en redes sociales, estamos en Instagram, es seres-oficial. También tenemos nuestra página web, que es www.seresoficial.com. Tenemos también nuestro propio canal de YouTube, y naturalmente bajo en la página de Editorial Planeta uno puede entrar ahí, ver dónde están disponibles el libro, y por los distintos canales de streaming como Spotify, YouTube, Apple Music, entre otros, para escuchar la música. Pero te diría que todo esto, el arte y todo, generalmente lo vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales, y por la página web, que si uno ingresa en la página web, contamos toda la historia. Hablamos del libro, hablamos de la música, hablamos de la génesis del proyecto, de quién es José Miguel, quién es Tomás, noticias y una serie de otras cosas. Entonces, invitamos a todos los que quieran saber más de Seres a seguirnos por Instagram, por nuestras redes sociales, y por nuestra página web, donde también vamos a contener todo el contenido e información nuestra. Perfecto. Bueno, Tomás y José Miguel, les agradezco esta entrevista, les deseo mucho éxito con Seres, están recién comenzando con la promoción, es un proyecto digno de escuchar y de leer, porque la escritura está bien entretenida, la música buena, entonces es un buen proyecto para escuchar en conjunto la literatura y la música, o para leer y para escuchar aparte la música. Bueno, nuevamente les agradezco, espero que todo salga muy bien y ojalá puedan seguir colaborando, si no es juntos, pero en la creación y en la creatividad para fomentar la literatura y la música. Muchas gracias, Tatiana. Al mismo tiempo, muchas gracias, Tatiana, sí, por el espacio, y con Tomás vamos a seguir, si no colaborando, vamos a seguir siendo amigos, así que no.
al menos. Sí. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Ahora.